Vamos ahora a continuar, pues les recuerdo que en la clase anterior teníamos el diseño, el análisis y todo lo que tenía que ver con este diagrama, pero ya pues con esto claro y con los requerimientos y todo lo de microservicios y la interacción entre diferentes entidades definido allí, pues vamos a continuar. Pero antes de iniciar con la parte del frontend y el backend, las solicitudes, las respuestas, pues quiero mostrarles en verdad cómo es que funciona esta parte. Para ello voy a crear otro archivo de diagrams. Voy a definir acá arquitectura, cliente, servidor. Muy bien, vamos a crear algo acá sencillo para poderles explicar y que ustedes me comprendan de buena manera qué es un cliente, qué es el servidor y todo lo que vamos a ver durante todo el semestre. Lo primero va a ser definir algo que ustedes van a conocer, como el backend. El backend o la parte de atrás. La parte de atrás, la parte que en teoría siempre está en la nube. Backend. Vamos a tener allí diferentes tipos de tecnologías. ¿Sí? Acá en el backend, pues nosotros podemos tener la lógica de negocio. Entonces, la lógica de negocio, vamos a tener por otra parte la conexión a base de datos. Vamos a tener conexión con servicios externos, ¿sí? Entre ellos podemos tener lo que son envío de SMS, email, también podemos tener lo que son servidores FTP o transferencia de archivos. Podemos también tener web services o servicios web que vamos a consumir. ¿Sí? Podemos tener varias cosillas por allí. Y pues este backend, nosotros, en el caso de nosotros, no tengo acceso a esto. En el caso de nosotros, este backend lo vamos a manejar con Loopback. Loopback es un framework de Node.js que corre sobre Express, ¿sí? Siempre toma esa base. Node.js, Express, y allí a partir de esto pues empezaron a construir lo que es Loopback. Loopback pues lo vamos a ver más adelante, esa parte teórica. Vale, muy bien. También pues es necesario acá decirles que todo esto, todo lo que tengamos acá, lógica de negocio, conexión a base de datos, pues por acá podemos definir algo sencillo, como podemos tener una o muchas bases de datos. Por acá podemos tener la de MongoDB, ¿sí? Podemos tener MongoDB, pero también pues podemos, dentro de nuestra aplicación, vamos a tener otra que va a ser MySQL, ¿sí? Una que es de MySQL, y claro, el backend, pues lo que hace es, digamos que conectarse a estas bases de datos, pero también, pues esos servicios externos que estoy proponiendo allí, pues en algún momento los vamos a utilizar y pues para, no sé, por ejemplo, SMS, podremos tener, a ver si acordamos, el SMS y el email, pues pues son servicios como tal, y el SMS lo podemos hacer a través de Twilio, AWS o algún otro proveedor, ¿sí? Otro proveedor, ¿sí? Para email podemos tener Nation,
puede ser SendGrid, puede ser el mismo AWS, muchísimos otros servidores, perdón, proveedores de este servicio de conexión a través de mensaje de texto, a través de correo electrónico. Entonces acá ya vamos viendo que en el backend, a partir de esa lógica de negocio, nosotros podremos de igual manera conectarnos a las bases de datos o hacer invocación a estos servicios. Podemos tener otros web services o servicios de transferencia de archivos también. Pero pues bueno, eso lo vamos viendo a lo largo del semestre. Pero quiero que sepan qué es el backend, quién se conecta con todo esto de acá. Recordemos que ese backend nosotros lo tenemos ya pensado de esta manera, es decir, microservicios. No va a ser un solo proyecto. Este backend, para el manejo de la lógica de negocio, va a tener varios mini proyectos. Cada mini proyecto es como un color de esto, ¿cierto? El verde, el amarillo, el rojo, el púrpura, los verdes por acá. Pues vamos a tener todo esto. Todo esto está encerrado dentro del backend, ¿sí? Eso es importante. Este es el detalle y esta es la parte general que tenemos aquí. Muy bien. Pero, pues, ese backend alguien lo debe administrar o alguien lo debe consumir, ¿sí? Para ello, pues, vamos a tener por otra parte, lo que es el frontend o la parte de interacción con el usuario. Y esto lo vamos a trabajar a través de Angular. Pero resulta que, o sea, no siempre vamos a tener acá como solamente algo web a través de Angular, ¿no? Un frontend también podrá estar unas opciones adicionales, ¿cierto? Allí que podemos utilizar. Opciones, puede ser un Smart TV, un televisor inteligente que pueda, pues, usarse como cliente, como el cliente como tal, puede ser también un celular, un dispositivo móvil. Podemos tener también lo que es una tablet o podemos tener por ahí un iPad. Podemos tener también otro computador. Bueno, es decir, lo podemos acceder desde cualquier parte. Pero un cliente también puede ser una mobile app o una aplicación móvil eh, desde la cual se consume todo lo que está en el backend, ¿sí? Es decir, nosotros acá pues podríamos tener correr nuestro frontend a través de un PC o a través de un televisor o también a través de un celular, ¿sí? Y diferentes dispositivos que se van a conectar o van a invocar al backend. La idea es que siempre, no importa desde dónde lo estemos accediendo, la información que veamos sea la misma, que todo esté centralizado acá. Vale. Entonces, acá, esto que tenemos, pues la idea es que a través de solicitudes a nuestro backend, pues se incorporen algunas cosas interesantes. Ya vamos a ver, ¿no? Bien. Lo primero es que siempre ustedes están en un sitio web, estamos acá, por ejemplo, en un sitio web, pues cada vez que yo hago una orden de este tipo, arrastro una figura o algo, pues lo que hace esto es, estoy en el cliente acá en un navegador web y esto lo que hace es enviar peticiones por debajo hacia el servidor y el servidor me almacena la información. Entonces acá vamos a ver algo muy similar. Si yo quiero guardar un usuario desde el frontend, desde la parte visual, el usuario me va a rellenar unos campos de texto y estos campos de texto pues me van a tener la información relacionada con un usuario, por ejemplo, ¿cierto? Lo que se hace es invocar, enviar una request o una solicitud, ¿cierto? Es lo mismo.
request o solicitud. Se envía esto. Se envía desde el frontend hacia el backend. El backend realiza cierto trabajo de lógica de negocio, se conecta a base de datos. Si se está registrando, por ejemplo, un usuario, esto es muy interesante hacer unos diagramas de secuencia donde desde el frontend se envía X cantidad de información. ¿Qué información? Nombre, documento, dirección, teléfono, y todo eso se encapsula dentro de un body o dentro de un cuerpo de la solicitud, ¿sí? Yo estoy acá, entonces envío un body, un cuerpo de solicitud, y el backend lo que hace es capturar ese body, ese cuerpo, y me obtiene toda la información que viene dentro de él. Ahora, lo que se hace entonces es conectarse con la lógica de negocio, pues se conecta a, no sé, a una base de datos, almacena la información y si es del caso, si viene un correo electrónico y hay que notificarle a la persona que se ha suscrito debidamente al sistema o por el contrario confirme que su correo electrónico es válido, entonces se le envía algo. Entonces la lógica de negocio me dice, sí, capturo la información, pero también a su vez la guardo en una base de datos, no sé en cuál, y cuando sea almacenado correctamente, lo que hago es enviar un mensaje de texto, un correo electrónico o algo por el estilo. Si viene de pronto una foto directamente del usuario, pues entonces también lo que hago es almacenarla en el servidor o enviarla a través de un servicio FTP a otro servidor que me vaya a almacenar la información. ¿Sí? Y de ahí, pues cuando todo ese proceso finaliza, lo que hace el backend es responderle al frontend. Y ahí ya viene la response. Esta response es la respuesta que entrega el backend. Pues esa respuesta puede ser muy variada. Puede estar relacionada con que todo salió bien, con que hubo un error, con que según la lógica de negocio algunas cosas no cumplen, entonces vamos a devolver un error detallado, o simplemente esa solicitud viene y no pasa unos controles de seguridad, dice, no, esta solicitud me la está haciendo una persona que no tiene permisos para ello. Le da una respuesta negativa y ya está, eso no tiene pues um, mucho más que esto. La web va entonces en una arquitectura cliente-servidor, ¿sí? Por acá siempre vamos a tener el cliente. Estos son los clientes. O sea, cliente no como un customer, como una persona, no customer, no cliente. Perdón, no un cliente como una persona, sino un cliente como un dispositivo. Y acá, y acá vamos a tener un server, un servidor. Y el servidor, pues es el servidor de lógica de negocio que tenemos nosotros acá. Y el frontend, pues siempre de acuerdo a esa respuesta que nos entregue el backend, pues va a mostrar un mensaje específico, decir si almacenó correctamente o se tuvo un problema, se tuvo un inconveniente, o me va a mostrar un listado de información o me va a mostrar una fotografía, bueno, cosas por el estilo que vamos a ver más adelante. Esto es una pequeña introducción a lo que es la arquitectura cliente-servidor. Hay muchas cosas más internamente, pero que los detallaremos en el proceso de desarrollo del aplicativo que hemos diseñado ya. Abro la sección de preguntas para ustedes. ¿Quién tiene alguna duda, algún inconveniente, alguna pregunta que quieran expresar acá? Profe, sí, yo tengo una pregunta. ¿Las peticiones que vamos a hacer a backend van a ser por medio de API o por medio de queries? ¿O por medio de qué? Vale, acá todo esto, como va a ser con loopback, loopback me genera una REST API. Sí, entonces vamos a enviar peticiones acá, estas requests van a estar relacionadas con todo lo que tiene que ver con el CRUD, todos los verbos de CRUD, pues acá vamos a tener el post, el get, el delete, el put, el patch, eh, pueden haber muchos ahí. ¿Sí? Eh,
Entonces va a ser a través de todos los verbos que me proveen las peticiones REST, ¿sí? Pues ya previamente en los videos de la otra lista de reproducción que les compartí, sí, allí explico muy bien qué es cada uno de estos y en qué consiste. Recordemos que el post es para guardar, el get es para obtener, el delete es para borrar, put para modificar, el patch, bueno, el put es para modificar un registro completo y el patch es para modificar un dato en específico, ¿sí? Lo que me llegue con el patch es lo que modifico y no más, ¿vale? ¿Queda claro ahí? Sí, profe, muchas gracias. Vale, listo, con mucho gusto. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Profe, también otra Claro que sí, no pregunta. hay problema. Es que ¿cuál es la diferencia en sí? Tengo entendido que la diferencia entre un API y un query es que muchas veces el query se puede manejar de forma más, como más específica que un API, como que no necesita ser, ¿cómo le explico? Como que se pueden enlazar más fácil tablas y cosas así, o cuál es la diferencia realmente entre ambas. Bueno, pues query como tal, a ver, si usted lleva a la parte técnica, el query son consultas solamente, consultas con muchos filtros y eso lo podemos hacer acá. Pero si ya vamos a hablar de, por ejemplo, SparkQL, eh, uh, QL no, esto es de web semántica. De GraphQL, allí las cosas funcionan un poco diferente y justamente esos queries están, ese concepto de query pues va muy enfocado en GraphQL, que es pues otra manera de almacenar información. GraphQL usted lo utiliza un poco más hacia la parte de relacionar información, ¿sí? Es mucho más sencillo tal vez GraphQL, sí, pero en cuanto a lo que se tiene enfocado en sistemas de información, pues lo que mejor nos trabaja a nosotros es las API REST, que tienen justamente definidos los CRUD específicos, que son las acciones que yo tengo que definir para administrar información. Digamos que la GraphQL me sirve mucho para redes sociales y es allí donde se explota muchísimo por la parte, por ejemplo, de Facebook, donde tienen relaciones entre elementos, entre personas que almacenan información, ¿sí? Digamos que ese mismo GraphQL puede salir un poco costoso en cuanto a tema de gastos computacionales, de recursos computacionales, porque a veces las consultas no son muy rápidas a la hora de obtener los datos, pero es eso, o sea, la diferencia entre query y REST es eso, está enfocado en dónde estoy almacenando la información y cuál es el enfoque que le quiero dar. Query para GraphQL cuando estamos trabajando digamos, muchas cosas de redes sociales y cosas relacionadas, algunas cosas de inteligencia artificial, pues sería interesante allí porque facilita mucho la inferencia de conocimiento. Pero cuando estamos hablando de sistemas de información, sí es más recomendable utilizar las REST API para poder cumplir con los requerimientos que se tiene allí de crear información, modificarla, obtenerla, eliminarla. Cuando usted ya se refiere a query dentro de un entorno de API REST, pues allí ya se encuentra que son consultas y consultas ya avanzadas con filtros, que eso lo podemos ver acá, es un componente adicional que voy a tener este semestre, explicarles dentro de Loopback cómo puedo yo obtener información y relacionar o hacer consultas de tablas relacionadas. Sí, no sé si le queda ya más claro el por qué API REST o el por qué query. Sí, profe, quedó muy Sí. claro. Muchas Vale, gracias. listo, con mucho gusto. Muy bien, finalizamos entonces por el momento este video.